este video vamos a hablar, aunque sea someramente, sobre un estudio que hizo la investigadora y filósofa inglesa Anna Besant en un libro llamado Cristianismo Esotérico, en el que ella da las pruebas de que el cristianismo, como todas las demás religiones, también tiene un lado esotérico. Es también propietaria de los misterios. Así que el cristianismo tiene dos enseñanzas, una para el público en general, que es la enseñanza exotérica, y otra para los iniciados y filósofos que están un poco más avanzados en esta era de Acuario. Esta señora Besant fue directora de la Sociedad Teosófica durante muchísimos años, y en sus conferencias y conversaciones se publicaron muchísimos libros. Por su parte, la Sociedad Teosófica, como ya hemos dicho, fue fundada por la también filósofa rusa Elena Blavatsky, autora de muchos libros, el principal de los cuales es La Doctrina Secreta, donde ella da las claves para decodificar los libros sagrados o no sagrados, que son simbólicos, que están encriptados. Esas claves son la cosmológica, la antropológica, la numerológica, la astrológica, la fisiológica, la mística, etcétera, etcétera. Pero volviendo al objeto de este video, veamos lo que dice la señora Besant. Ya mencionado el libro Cristianismo Esotérico. Dice: el lado oculto del cristianismo. Primero, el testimonio de las escrituras. Dice: después de haber visto que las religiones del pasado proclaman a una, tener un lado oculto o ser guardianes de los misterios, entre comillas, y que tal afirmación aparece certificada por los más grandes hombres, al buscar la iniciación, procede a investigar ahora si el cristianismo se halla fuera de este concepto de religiones, y si es que es verdad que es la única en no tener una gnosis, un conocimiento oculto, ofreciendo al mundo solo una creencia sencilla y no un conocimiento más profundo. Si así fuera, a la verdad, sería un hecho triste y lamentable, que probaría que el cristianismo estaba destinado únicamente para una clase de personas y no para todos los diferentes tipos de seres humanos. Pero que esto no es así, lo podemos demostrar fuera de toda posibilidad de duda racional. De esta prueba tiene el cristianismo grandísima necesidad en estos tiempos, porque la flor misma de la cristiandad está pereciendo por falta de conocimiento. Si la enseñanza esotérica pudiera restablecerse y conquistar estudiantes pacientes y ardorosos, no tardaría mucho sin que lo oculto fuese también restaurado. Los discípulos de los misterios menores se convertirían en candidatos a los mayores, y en la reaparición del conocimiento se lograría otra vez la autoridad de la enseñanza. Y verdaderamente la necesidad es muy grande, pues contemplando el mundo que nos rodea, vemos que la religión en Occidente está sufriendo por la dificultad misma que teóricamente debía esperarse encontrar. Habiendo perdido el cristianismo su enseñanza mística, esotérica, va viendo desaparecer su influencia sobre gran número de las personas más altamente educadas, coincidiendo la vivificación parcial de los últimos años con la restauración de algunas enseñanzas místicas. Así que es cosa evidente para todo el que haya estudiado los últimos 40 años del siglo que ha terminado, o sea, el siglo XIX en esa época, que mucha gente moral y pensadora ha abandonado las iglesias, porque las enseñanzas que en ellas recibían eran un ultraje para la inteligencia y pugnaban con un sentido moral. Así que es inútil suponer que el muy extendido agnosticismo de esta época tuviese sus raíces en la falta de moralidad o en una deliberada perversión de la mente. Todo el que estudie con atención los fenómenos indicados convendrá en que personas de gran inteligencia se han alejado del cristianismo por la rudeza de las ideas religiosas que les eran impuestas, por las contradicciones entre las autoridades de la enseñanza, por los puntos de vista acerca de Dios, del hombre y del universo, que ningún entendimiento educado podía admitir. Así que no es posible tampoco sostener que una degradación de cualquier clase que se suponga fuese la causa fundamental de la rebelión contra los dogmas de la Iglesia.
Los rebeldes no eran demasiado malos para su religión, al contrario, la religión contra el cristianismo popular era debida al despertar y al desarrollo de la conciencia. La conciencia era la que se revolvía, así como la inteligencia contra las enseñanzas que deshonran a Dios y al hombre igualmente, y que presentan a Dios como un tirano y al hombre como esencialmente malo, obteniendo la salvación por medio de una sumisión servil. Así que la razón de esta rebeldía se halla escondida en el gradual rebajamiento de las enseñanzas cristianas para llegar a la llamada sencillez, con objeto de que los más ignorantes pudieran comprenderlas. Los protestantes afirmaban muy alto que no debería predicarse más que aquello que pudiese comprender todos, que la gloria del Evangelio estaba en su sencillez, y que el niño y el ignorante debían ser capaces de comprenderlo y aplicarlo a la vida. Muy verdad, si con esto quería decirse que ciertas enseñanzas religiosas deben estar al alcance de todos, y que una religión fracasa si deja fuera de la esfera de su ennoblecedora influencia a los seres ínfimos, a los más ignorantes o a los más torpes. Pero es falso, completamente falso, si con esto se quiere decir que la religión no tiene verdades inaccesibles a la ignorancia, que es tan pobre y limitada que no tiene nada que enseñar, que no esté por encima de las mentes rudas o de la estrechez de miras de la moralidad degradada. Falso, fatalmente falso. Si tal es el sentido, pues a medida que esta opinión se extiende, ocupando los púlpitos y resonando en las iglesias, muchos seres nobles, cuyos corazones se han desgarrado al romper los lazos que les unían a su creencia primera, se retiran de los templos y dejan que su sitio sea ocupado por hipócritas o ignorantes. Pasan a un estado de agnosticismo pasivo, o si son jóvenes y entusiastas, de agresión activa, no creyendo que pueda ser lo más elevado, lo que así ofende al entendimiento y a la conciencia, y prefiriendo la honradez de un desprendimiento manifiesto a la mistificación de la inteligencia bajo la férula de una autoridad en que no reconoce nada de divino. Así que al estudiar de este modo el modo de pensar del tiempo presente, comprenderemos que la cuestión de una enseñanza oculta relacionada con el cristianismo es de vital importancia. Y se pregunta la señora Vice, ¿ha de sobrevivir el cristianismo como la religión de Occidente? ¿Debería existir en los siglos futuros y continuar desempeñando su papel en la formación del pensamiento de las razas occidentales en evolución? Si es así, tiene que recobrar el conocimiento que ha perdido y poseer de nuevo sus enseñanzas místicas y ocultas. Debe presentarse otra vez como un instructor competente de verdades espirituales, investido de la única autoridad que vale algo, que es la autoridad del conocimiento. Si estas enseñanzas vuelven a obtenerse, su influencia se verá pronto en manifestaciones más amplias y profundas de la verdad. Los dogmas que ahora aparecen como cascarones vacíos, sirviendo solo de grillos, volverán a ser presentaciones parciales de realidades fundamentales. En primer término, el cristianismo esotérico será restaurado el lugar santo del templo, en forma en que todos sean capaces de recibirlo, y que así se pueda seguir la dirección del pensamiento público. Y en segundo término, el cristianismo oculto descenderá de nuevo al aditum, residiendo detrás del velo que encubre al santuario de los santuarios, entre millas, donde solo el iniciado puede penetrar. Entonces volverá a estar la enseñanza oculta al alcance de los que sean calificados para recibirla conforme a las antiguas reglas, de los que en estos tiempos estén dispuestos a someterse a las exigencias impuestas a los que deseaban conocer la realidad y verdad de las cosas espirituales. Pero volvamos a la historia una vez más para ver si el cristianismo era la única religión que no tenía enseñanza interna, o si era igual a los demás por la posesión de este tesoro oculto. Esta es una cuestión de prueba, no de teoría, y debe decidirse por la autoridad de los documentos existentes y no por el mero ipsi dixit de los cristianos modernos. Como es positivo, tenemos que tanto el Nuevo Testamento como los escritos de la Iglesia primitiva hacen idénticas declaraciones respecto a la posición de tres enseñanzas, mostrándonos la realidad de la existencia de los misterios.
llamados los misterios de Jesús o los misterios del reino, y las condiciones que se imponían a los candidatos, algo acerca de la naturaleza general de la enseñanza que se daban y otros detalles. Ciertos pasajes del Nuevo Testamento permanecerán oscuros si no fuese por la luz que sobre ellos arrojan las declaraciones difundidas por los padres y obispos de la Iglesia. Pero pregunta la señora Visa, ¿con esa luz se hacen claros e inteligibles? A la verdad hubiera sido extraño que fuera de otro modo, si consideramos la estructura del pensamiento religioso que influyó sobre el cristianismo primitivo, emparentada con los hebreos, los persas y los griegos, matizada por las creencias aún más antiguas de la India y profundamente dotada de color por el pensamiento sirio y egipcio. Esta última rama del gran mote religioso no podía menos de volver a afirmar las antiguas tradiciones y poner al alcance de las razas occidentales todo el tesoro de las enseñanzas arcaicas. Le agrega la fe, un tiempo dada a los santos, hubiese sido ciertamente privada de su principal valor si al ser transmitida a Occidente se hubiera reservado la perla de la enseñanza esotérica. El primer testimonio que debe darse es el del Nuevo Testamento. Para nuestro objeto podemos prescindir de las enfadosas cuestiones sobre interpretaciones y autores que corresponden de lleno a los eruditos. La crítica docta tiene mucho que decir respecto a la edad de los manuscritos, la autenticidad de los documentos y otros puntos, pero nosotros no tenemos para qué ocuparnos de este aspecto. Podemos aceptar las escrituras canónicas por lo que respecta a las creencias de la Iglesia primitiva sobre las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos inmediatos y ver lo que dicen acerca de la existencia de una enseñanza secreta comunicada tan solo a unos pocos. Una vez examinadas las palabras que se ponen en boca del mismo Jesús, consideradas por la Iglesia de autoridad suprema, estudiaremos los escritos del gran apóstol San Pablo. Luego nos ocuparemos de las declaraciones hechas por los herederos de la tradición apostólica que guiaron la Iglesia durante los primeros siglos. A lo largo de esta línea no interrumpida de tradiciones y de testimonios escritos, puede hacerse la afirmación de que el cristianismo tenía su lado oculto. Veremos además que puede seguirse el rastro de los misterios menores de interpretística a través de los siglos sucesivos hasta llegar a comienzos del siglo XIX y que aun cuando no quedaron escuelas de misticismo preparatorias de la iniciación después de la desaparición de los misterios, sin embargo de tiempo en tiempo hubo grandes místicos que alcanzaron los estados inferiores del éxtasis por sus propios esfuerzos tenidos, ayudados indudablemente por instructores invisibles. Así que las palabras del maestro mismo son claras y definidas, y fueron, según veremos, citadas por Orígenes, haciendo referencia a las enseñanzas secretas conservadas en la Iglesia. Y dice entre comillas, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, todas las cosas se les comunican por parábolas. Más adelante Cristo dijo, comillas, con muchas de estas parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, y cuando estaban solos, él explicaba todas las cosas a sus discípulos. Nótense las significadas palabras cuando estaban solos, y la frase aquellos que están fuera. Lo mismo sucede en la versión de San Mateo. Comillas, Jesús despidió a la multitud y entró en la casa de sus discípulos con él. Estas enseñanzas dadas en la casa, entre comillas, el significado más íntimo en sus instrucciones, se decían que eran transmitidas de maestro a maestro. Así que el Evangelio da, según puede observarse, las explicaciones místicas alegóricas. Las hemos llamado nosotros los misterios menores, pero el sentido más profundo se decía que solo se daba a los iniciados. Además, aún a sus mismos apóstoles dice Jesús, tengo todavía muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Algunas de ellas las dijo probablemente después de su muerte, cuando fue visto por sus discípulos, comillas, al hablar de cosas pertenecientes al reino de Dios. Ninguna de ellas fue consignada en documento público, pero ¿quién habrá que crea que se descuidaron o olvidaron y que no fueron transmitidas como tesoro inapreciable? En la Iglesia existía la tradición de que él visitó a sus apóstoles
durante un tiempo considerable después de su muerte, a fin de destruirlos, hecho que nos referimos más adelante. Y en el famoso tratado gnóstico, el Pistis Sophia, leemos, comillas, sucedió que cuando Jesús se levantó de entre los muertos, pasó 11 años hablando con sus discípulos e instruyéndolos. Hay también la frase que muchos desean suavizar, dándole otro sentido, comillas, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos, porque verdaderamente es de aplicación general, pero que era considerado por la Iglesia primitiva como referente a las enseñanzas secretas. Debe tenerse presente que las palabras no sonaban en los antiguos tiempos tan duras ahora, pues la palabra perros, entre comillas, como el vulgo, los profanos, era aplicada a los que estaban fuera por los que hallaban dentro de determinado círculo, ya se tratase de una sociedad o de una nación, como lo hacían los judíos respecto de todos los gentiles. Así que algunas veces se usaban para designar a los que estaban fuera del círculo de iniciados, y así la vemos empleada por la Iglesia primitiva a aquellos que por no haber sido iniciados en los misterios se consideraban como fuera del reino de Dios, entre comillas, o del Israel espiritual, y se les aplicaba este nombre. Así que había diversos nombres asignados exclusivamente al término el misterio o los misterios, los cuales se empleaban para designar el círculo sagrado de los iniciados o de los relacionados con la iniciación, entre comillas estos nombres: el reino de Dios, el reino de los cielos, el sendero estrecho, la puerta estrecha, los perfectos, los salvados, vida eterna, vida, el segundo nacimiento, el pequeño, un niño pequeño, etc. Y el sentido está aclarado. El uso de estas palabras en escritos claros primitivos y en algunos casos hasta fuera de la comunión cristiana. Por ejemplo, el término los perfectos, entre comillas, se usaba por los esenios, quienes tenían 3 órdenes en sus comodidades: los neófitos, los hermanos y los perfectos. Estos últimos eran iniciados y en tal sentido es empleado generalmente este vocablo en los antiguos escritos. Otro ejemplo, el niño pequeño, entre comillas, era el nombre usual para un candidato acabado de iniciar, esto es, que había logrado su segundo nacimiento. Después de conocido este uso, muchos pasajes oscuros y de otro modo discordantes se hacen inteligibles. Entonces uno le dijo al Señor, comillas, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Si es la forma ordinaria de los protestantes a la evasión del fuego eterno del infierno, la declaración se hace increíble o repulsiva. No se puede suponer a ningún salvador del mundo haciendo la afirmación de que muchos de los que tratan de evitar el infierno y entrar en el cielo no podrán verificarlo. Pero aplicado al concepto de la estrecha de la iniciación y a la liberación del nacimiento, esta frase es perfectamente verdadero y natural. Así también, entrad por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El aviso que sigue inmediatamente contra los falsos profetas, los instructores de los misterios tenebrosos, es de gran aplicación a este asunto. A ningún estudiante podrá pasar inadvertido el sonido familiar de estas palabras empleadas en el mismo sentido de otros escritos. El, comillas, antiguo camino estrecho es familiar a todos, el sendero difícil de andar como el agudo filo de una navaja, o que ya se ha mencionado al pasar de una muerte a otra, de aquellos que siguen el camino sembrado de flores de los deseos, los cuales no conocen a Dios, pues solo se hacen inmortales y escapan de la ancha boca de la muerte, de la destrucción siempre repetida, aquellos hombres que han abandonado todo deseo. Así que la alusión a la muerte se refiere, por supuesto, a los nacimientos repetidos del alma, a la existencia material grosera, considerada siempre como muerte, entre comillas, comparada con la vida, entre comillas, de los mundos sutiles superiores. Así pues, la puerta estrecha, entre comillas, era el ingreso en la iniciación, y por ella el candidato entraba en el reino, y siempre ha sido y será verdad que solo pocos pueden atravesar esta puerta, aunque miles de millones, una inmensa multitud que nadie puede contar, no unos pocos, entran en la dicha del mundo celeste. Así también
habló otro gran maestro cerca de 3000 años antes. Comillas, entre millares de hombres, escasamente uno se afana en la perfección. De los que se afanan y lo logran, apenas uno me conoce en esencia. Pues los iniciados son pocos en cada generación, la flor de la humanidad, pero ninguna sentencia siniestra de desdicha eterna se pronuncia en esta declaración contra la gran mayoría de la raza humana. Así que los salvados son, como Proclo enseñaba, los que escapan del círculo de la generación dentro del cual se halla sujeta la humanidad. Así que a este propósito recordaremos la historia del joven que se acercó a Jesús y dirigiéndose a él el maestro le preguntó cómo podía ganar la vida eterna, la bien conocida liberación del renacimiento por el conocimiento de Dios. Su primera contestación fue el precepto regular esotérico: guarda los mandamientos. Pero cuando el mancebo contestó, todas esas cosas las he guardado desde mi juventud, entonces a aquella conciencia libre de todo conocimiento de transgresión vino la respuesta del verdadero maestro: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, convierte en un individuo del reino. Debes abrazar la pobreza y la obediencia. Luego Jesús explica a sus propios discípulos que un hombre rico difícilmente puede entrar en el reino de los cielos, aunque tal entrada es más difícil que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Para los hombres esto es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Solo el Dios en el hombre puede pasar esa barrera. Este texto ha sido diversamente explicado, siendo a todas luces imposible tomarlo en su sentido superficial de que un hombre rico no puede entrar en un estado post-mortem de dicha. El hombre rico puede alcanzar ese estado lo mismo que el pobre, y la práctica universal de los cristianos demuestra que no creen ni por un momento que la riqueza ponga en peligro su dicha después de la muerte. Pero si nos fijamos en el verdadero significado del reino de los cielos, tendremos la expresión de un hecho directo y sencillo, porque ese conocimiento de Dios, que es vida eterna, no puede obtenerse hasta que se haya abandonado todo lo terrestre. No puede aprenderse hasta que se haya hecho sacrificio de todo. Así que el hombre tiene que renunciar no solo a la riqueza terrena, que en lo sucesivo ha de pasar por sus manos como si fuese administrador de ella, sino que debe además abandonar su riqueza interna en cuanto la considere como suya propia frente al mundo. Mientras no se haya despojado hasta la desnudez, no puede pasar por la angosta entrada. Tal ha sido siempre la condición exigida para la iniciación. Candidatos a ella deben hacer voto de pobreza, de obediencia y castidad. Y añade la señora Bizan, el segundo nacimiento, entre comillas, es otro nombre muy conocido de la iniciación. Hoy en día los individuos de las castas superiores son llamados dos veces nacidos, y la ceremonia que los hace dos veces nacidos es una ceremonia de la iniciación. La mera corteza la verdad en estos tiempos, pero la muestra de las cosas del cielo. Cuando Jesús habla de Nicodemo, declara que, comillas, a menos que un hombre nazca otra vez, no puede ver el reino de Dios, y menciona este nacimiento como el del agua y del Espíritu. Esta es la primera iniciación. Otra posterior es la del Espíritu Santo y el fuego, el bautismo del iniciado en su virilidad, así como el primero es el nacimiento que le da la bienvenida como el niño pequeño que entra en el reino. Cuán bien conocidas eran estas imágenes en la mística de los judíos. Se demuestra que la sorpresa que manifestó Jesús cuando dijo a Nicodemo confundido con su fraseología mística: ¿eres tú maestro en Israel y no conoces estas cosas? Otro precepto de Jesús que subsiste como un dicho difícil de entender, entre comillas, dirigido a sus discípulos, es el de: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y añade la señora Vista, el cristianismo ordinario sabe muy bien que no le es posible obedecer este mandato lleno de fragilidades ordinarias humanas. ¿Cómo podrá hacerse tan perfecto como Dios? Vista la imposibilidad de la empresa que le presentan, le pone tranquilamente a un lado y no piensa más en ella. Pero considerada como el esfuerzo final de muchas vidas de constante progreso, como el triunfo del Dios que está dentro de nosotros sobre la naturaleza inferior, se coloca a una distancia calculable, haciéndonos recordar las palabras de Porfirio, de cómo el hombre que lleva a cabo, en comillas, las virtudes paradigmáticas es el padre de los dioses, y que en los misterios estas virtudes eran adquiridas. Y luego habla
San Pablo sigue los pasos de su maestro, y exactamente en el mismo sentido, pero más explícito y con mayor claridad, como era de esperar de su obra organizadora de la Iglesia. El estudiante debe leer con atención los capítulos 2 y 3, el versículo 1 del capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios, teniendo presente que las palabras iban dirigidas a individuos bautizados que formaban parte de la Iglesia, que eran miembros completos de ella, desde el punto de vista moderno, aunque considerados como niños y como carnales por el apóstol. No eran catecúmenos o neófitos, sino hombres y mujeres que estaban en plena posesión de todos los privilegios y responsabilidades de la comunidad cristiana, reconocidos por el apóstol como apartados del mundo y tenidos en confianza de que no habrían de proceder contra los hombres del mundo. Esta es la palabra en posesión de todo lo que la Iglesia moderna da a sus miembros. Y agrega la señora Bizán: resumamos las palabras del apóstol, comillas: vine a vosotros trayendo el testimonio divino, no para halagarnos con la sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu. En verdad hablamos de sabiduría entre aquellos que son perfectos, pero no es sabiduría alguna humana, hablamos de la sabiduría de Dios en un misterio, hasta la sabiduría oculta que Dios ordenó antes que el mundo empezara y que ni aun príncipe alguno del mundo conoce. Las cosas de esta sabiduría están fuera del alcance del pensamiento de los hombres, pero Dios nos las ha revelado por medio de su Espíritu. Y las cosas profundas de Dios que el Espíritu Santo enseña. Estas pues son cosas espirituales que solo puede entender el hombre espiritual, en quien está la mente de Cristo. Y yo, hermanos, no podía hablaros como a espíritus, sino como a carnales y aún como a niños de Cristo. Vosotros erais incapaces de llevarlo, y aún lo sois ahora, porque todavía sois carnales. Como sabio maestro masón, he echado los cimientos, y vosotros sois el templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Haced que yo os considere como ministros de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios, cierra comillas. ¿Puede leer alguien este pasaje, en cuyo resumen solo se ha puesto de manifiesto los puntos salientes, sin reconocer el hecho de que el apóstol poseía una sabiduría divina que enseñaba los misterios, la cual no podían aún recibir los discípulos corintios? Y obsérvese los términos empleados de la sabiduría, entre comillas. La sabiduría de Dios es un misterio, la sabiduría oculta, solo conocida del hombre espiritual, habla solo entre los perfectos, sabiduría de la que eran excluidas los espirituales, los niños en Cristo, los carnales, conocida del sabio maestro mayor, o también entre comillas, mayordomo de los misterios de Dios. Así que una y otra vez vuelve a referirse a estos misterios. Al escribir a los Efesios, cristianos, dice: por revelación, levantando el velo, me fue declarado el misterio. De aquí su conocimiento del misterio de Cristo, y le he dado a aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Y este misterio, repitió los colosenses, había hecho ministro, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, no al mundo, ni aun siquiera a los cristianos, sino solo a los santos, a los escogidos. Para ellos fue alzado el velo, comillas, de la gloria de este misterio. ¿Y qué era este? Cristo en nosotros. Frase significativa que, como pronto volveremos y veremos, pertenecía a la vida del iniciado. Así el hombre debe al fin aprender la sabiduría y llegar a ser perfecto en Cristo Jesús. A estos colosenses les pide que rueguen al Dios que nos abra la puerta de la palabra para hablar del misterio en Cristo. Pasaje que se refiere San Clemente, por ser uno en que el apóstol revela con claridad que el conocimiento no pertenece a todos. Del mismo modo escribe a su amado Timoteo, recomendándole que escoja los diáconos entre aquellos que mantienen el misterio de la fe con una conciencia pura, y el misterio de la piedad que él había aprendido, cuyo conocimiento era necesario para el maestro de la Iglesia. Ahora bien, dice la señora Bizán, la importancia de San Timoteo como representante de la siguiente generación de instructores cristianos es indudable. Fue discípulo de San Pablo y designado por él para guiar y gobernar una parte de la Iglesia. Por lo visto se había iniciado en los misterios por el mismo San Pablo, a lo cual se hace referencia según resulta de las frases
técnicas empleadas otra vez como clave, comillas, este cargo te doy, hijo Timoteo, con arreglo a las profecías que de ti se dijeron. La solemne bendición del iniciador, que admitía al candidato, pero el iniciador no estaba solo presente, comillas, no descuides el don que está en ti, el cual te fue dado por profecía, con la imposición de manos del presbítero, de los hermanos menores, y le recuerda que se abstenga firmemente a esa, comillas, eterna vida al que también estáis llamado, habiendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos. Así que los votos del nuevo iniciado, hechos en presencia de los hermanos mayores y de la asamblea de iniciados. El conocimiento que entonces se comunica era el cargo sagrado que hace exclamar con tanta vehemencia a San Pablo: oh Timoteo, guarda bien lo que te ha sido confiado. No el conocimiento que en común poseían los cristianos, respecto del cual ninguna obligación especial había contraído Timoteo, sino el sagrado depósito que se le había transferido como iniciado, esencial a la prosperidad de la Iglesia. San Pablo, pues, posteriormente vuelve sobre lo mismo, poniendo particular empeño en asuntos de tan suprema importancia, de un modo que resultaría exagerado si tal conocimiento hubiese sido propiedad común de los cristianos, comillas, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. La más seria invocación de labios humanos puede formular. Además, era obligación suya el proveer a la debida transmisión de este sagrado depósito para que fuese pasando de mano en mano a las futuras generaciones. Y así la Iglesia no careciese jamás de verdaderos instructores. Las cosas que has oído de mí ante muchos testigos, comillas, las sagradas enseñanzas orales en la asamblea de iniciados que atestiguan la solución de su transmisión, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y agrega la señora Bizan, el conocimiento, o si se prefiere otra palabra, la suposición de que la Iglesia poseía estas enseñanzas ocultas arroja una gran luz sobre las diseminadas indicaciones que San Pablo hizo respecto a sí mismo, y cuando se las reúne nos encontramos con un bosquejo de la unción del iniciado. San Pablo declara que aun cuando se halla ya entre los perfectos y los iniciados, pues dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Él no había aún alcanzado, ni era la verdad del todo perfecto, porque no había aún ganado a Cristo, no había aún alcanzado todavía la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, y procuraba, en comillas, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, porque esta era la iniciación que libraba, la que hacía al iniciado maestro perfecto, el Cristo resucitado, liberándose finalmente de los muertos, de la humanidad que se halla dentro del círculo de la generación, de los lazos que sujetan el alma a la materia grosera. Aquí se presentan de nuevo numerosos términos técnicos, y aún el lector más superficial encontrará patente que la, comillas, resurrección de los muertos, de que aquí se trata, no puede ser la común resurrección que profeta el cristianismo moderno, pues considerándose esta inevitable para todos los hombres, es evidente que no requiere ningún esfuerzo especial por parte de nadie para alcanzarla. Así que a la verdad, la palabra misma, alcanzar, entre comillas, estaría fuera de lugar aplicada a un acontecimiento universal e ineludible. Así pues, San Pablo no podía evitar esta resurrección conforme al punto de vista del cristianismo moderno. ¿Cuál era pues la resurrección para cuyo logro estaba haciendo tan vehementes esfuerzos? Una vez más, la única respuesta procede de los misterios. En ellos, cuando el iniciado se aproximaba a la especial iniciación que libraba del círculo de las reencarnaciones, del círculo de la generación, era llamado, comillas, el Cristo que sufre. Entonces tomaba parte de los padecimientos del Salvador del mundo, era crucificado místicamente, comillas, obraba en conformidad a su muerte, y así alzaba la resurrección, la intimidad con el Cristo glorificado, después de lo cual la muerte no tenía poder sobre él. Este era pues el premio, entre comillas, por el que acentuaba sus esfuerzos el gran apóstol, impulsando, entre comillas, a todos los perfectos y no a los creyentes ordinarios a seguir el mismo empeño.
que no se contentasen con lo que habías conseguido, sino que pugnas por avanzar aún más. Esta semejanza del iniciado con Cristo es ciertamente el verdadero fondo de los misterios mayores, como se verá mucho más adelante. Más particularmente cuando estudiamos el Cristo místico, el iniciado no debía ya considerar fuera de sí al Cristo, aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Así que el creyente ordinario estaba vestido de Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Entonces ellos serán niños en Cristo, a quienes ya se ha hecho referencia, y Cristo era el Salvador, a quien acudían en demanda de socorro, teniendo conocimiento de él según la carne. Mas cuando ellos habían dominado la naturaleza inferior y dejaban de ser carnales, entonces estaban a punto de entrar en un sendero más elevado, de convertirse a sí mismos en Cristos. Esto que el apóstol había ya alcanzado era lo que ansiaba para sus discípulos. Hijos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, hasta que Cristo se haya formado en vosotros. Él era ya su Padre espiritual, que yo os engendré por el Evangelio, y dice, pero ahora quería daros de nuevo a luz, conducidos como madre a un segundo nacimiento. Entonces el niño Cristo, el niño santo, nacía en el alma, y el hombre del corazón que está cubierto. Aquí el iniciado se convertiría en este niño pequeño. En lo sucesivo iba a vivir en su propia persona la vida de Cristo, hasta llegar a ser, entre comillas, varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces él, como lo estaba haciendo San Pablo, cumplía en su carne las aflicciones de Cristo, comillas, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, de suerte que podía decir que en verdad con Cristo estoy justamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y así sufría el apóstol mismo, de este modo que se describía: cuando ha terminado la lucha, cuán diferente es el reposado acento del triunfo del violento esfuerzo de los primeros años. Yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia. Esta corona se daba al que vencía, de quien decía el Cristo ascendido, comillas, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Porque después de la resurrección, entre comillas, el iniciado se ha convertido en el hombre perfecto, en el maestro, y no vuelve ya a salir del templo, sino que desde él sirve a los mundos y los guía. Conviene indicar, al terminar este capítulo, que el mismo San Pablo autoriza el empleo de las enseñanzas místicas teóricas para explicar los sucesos históricos citados en las Escrituras. No considera la historia trazada en ellas como meros anales de acontecimientos ocurridos en el plano físico. Siendo un verdadero místico, veía en los sucesos físicos la sombra de las verdades universales desarrollándose constantemente en mundos más íntimos y elevados, y sabía que los sucesos escogidos para ser conservados en los escritos ocultos eran típicos, debiendo servir su explicación para instruir a todos los hombres. Así emplea la historia de Abraham, Sara y Agar, Ismael e Isaac, y afirmando que, comillas, estas cosas son dichas por alegoría, y procede a la interpretación mística, refiriéndose a la huida de los israelitas de Egipto. Habla del Mar Rojo como de un bautismo, del maná y del agua como vianda y bebida espiritual, de la roca de donde fluía el agua como Cristo, y ve el gran misterio de la unión de Cristo con su iglesia en la relación humana del marido y la mujer, y habla de los cristianos como la carne y los huesos del cuerpo de Cristo. Así que, para terminar, dice la señora Visan, el autor de la epístola a los hebreos interpreta alegóricamente todo el culto judío. En el templo ve una copia del templo celestial. En el sumo sacerdote ve a Cristo. En los sacrificios la ofrenda del Hijo sin mancha. Los sacerdotes del templo no son sino sombra y bosquejo de las cosas celestiales, del sacerdocio celestial que sirve en el verdadero tabernáculo. Y desde los capítulos 3 al 10, ambos inclusive,
se desarrolla una muy trabajada alegoría, dando a entender al autor que el Espíritu Santo quería significar así el sentido más profundo. Todo era, entre comillas, figura de aquel tiempo presente. Y termina la señora Visa en este capítulo y este estudio diciendo lo siguiente: este concepto de los escritos sagrados no implica que los acontecimientos que se consignan no hubiesen sucedido, sino que su realización física era cuestión de menor importancia. Eran pues simbólicos, estaban encriptados y había que emplearle las claves para decodificarlos. Tal explicación equivale a levantar el velo de los misterios menores, que la enseñanza mística que se permite dar al mundo. Así que no es esto, como muchos creen, un mero juego imaginativo, sino el resultado de una verdadera intuición que ve modelos en el plano celeste, y no ya solo las sombras que aquellos proyectan sobre un simple bastidor del tiempo terrestre. Este pues es un bosquejo y una prueba de que el cristianismo antiguo y también el presente tiene pues un sentido y una parte esotérica.